Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Moderna de España, la parte segunda, 1665-1808. Vamos a hablar este tema de fiscalidad, economía y sociedad a mediados del siglo XVIII. Hablemos de población y perspectivas. En las postrimerías del siglo XVIII había 3 millones más de habitantes en España que en los inicios de la centuria. El crecimiento de la población fue continuo, aunque no espectacular, pasando de 7,6 millones en 1717 a 9,3 millones en 1768, 10,4 en 1787 y 10,5 millones en 1797, con un crecimiento en conjunto del 40%, más reducido que el de Inglaterra, pero mayor que el de Francia. La tasa de crecimiento fue más alta en la primera mitad del siglo que en la segunda, pero hubo variaciones regionales. En el norte de España, el crecimiento demográfico comenzó en fecha temprana, se desarrolló fuertemente y descendió ligeramente a partir de mediados de la centuria. En el sur de España, el crecimiento fue más lento, pero tal vez más regular, y también superior en la primera mitad del siglo. La población de Andalucía se incrementó en un 25% en el periodo 1717 hasta el 52 y en un 16% en los años 1752 a 1797. En el este de España el crecimiento comenzó más tarde, pero mantuvo una larga tendencia ascendente en Valencia y Murcia y solo en Cataluña se vio interrumpido a finales de la centuria. Hacia 1800, la mayor parte de las regiones de España habían experimentado un incremento significativo. La población de Cataluña, Valencia y Aragón se duplicó a lo largo del siglo XVIII, triplicándose la de Murcia, mientras que en Galicia el incremento fue del 36%, en Castilla del 30% y en Andalucía por encima del 40%. También estaba cambiando el modelo de densidad de población. En contraste con el siglo XVI, la periferia experimentó un crecimiento demográfico mayor que el centro y dentro de la periferia la población se multiplicó en las zonas costeras más que en el interior, en un reflejo de las tendencias del desarrollo económico en el siglo XVIII. Un factor permaneció constante. España era todavía una sociedad rural más que urbana. En los últimos años del siglo, las clases rurales, campesinos y trabajadores, comprendían un 56% de la población activa. Solo las poblaciones de Madrid y Barcelona excedían de los 100.000 habitantes y las ciudades contaban con no más del 10% de la población total de Castilla. ¿Cómo explicar el incremento demográfico del siglo XVIII? ¿Por qué la población no creció con mayor fuerza de lo que lo hizo? ¿Cuál era la importancia relativa de las condiciones económicas y de los factores demográficos? En el siglo XVIII, y hasta bien entrado el XIX, la esperanza de vida en España no era superior a los 27 años, manteniéndose estrictamente por encima del nivel necesario para la continuación de la vida. En tanto que la tasa de natalidad era elevada, del 42 por 1000, la tasa de mortalidad también permanecía elevada, siendo del 38%. La mortalidad infantil del 25% empeoró ligeramente en la segunda mitad del siglo y se vio agravada por el incremento del número de huérfanos y la persistencia del infanticidio, rasgos de depresión más que de prosperidad económica. También las enfermedades epidémicas se cobraron su precio, especialmente entre los sectores más pobres, en los que el peligro de malnutrición e inmovilidad era mayor. La viruela, la fiebre amarilla y el cólera eran los principales agentes de muerte, seguidos de cerca por el tifus, la difteria, el paludismo y la tuberculosis. España sufrió 6 crisis generales de mortalidad en este siglo, de 1706 al 10, en el 730, en 1741, el 42, hasta el 1787, y una más en 1804, durante la cual la crisis agraria y las enfermedades epidémicas se reforzaron mutuamente para elevar la tasa de mortalidad. El incremento de la población, más allá de los recursos, produjo 2 crisis generales, del 1762 al 65 y del 1798 al 99, consecuencia directa de la escasez de alimentos y no de la enfermedad epidémica. El Estado ofrecía escasa protección. Una nueva política cerealista y alimentaria podía aliviar los peores efectos de las malas cosechas. La medicina preventiva apenas se conocía en España. La vacunación contra la viruela llegó tarde y solo alcanzó a una minoría. La mortalidad catastrófica, destructiva, cuando se producía, desempeñó un papel secundario en la determinación de las tendencias demográficas a largo plazo, tendencias que venían determinadas por los niveles ordinarios de mortalidad, que eran suficientemente para limitar el crecimiento, pero no para impedirlo. Si la mortalidad no detenía el avance demográfico, tampoco lo hacía la emigración, aunque en algunas regiones actuaba como una válvula de escape.
Las razones positivas del crecimiento han de ser atribuidas a los factores demográficos y económicos. Determinantes e importantes eran el matrimonio a temprana edad y una tasa de natalidad más elevada, pero los requisitos básicos hay que encontrarlos en el crecimiento económico y en especial en la expansión agrícola que permitió el crecimiento demográfico y que respondió a ese crecimiento. El crecimiento de la población fue una influencia nueva en la vida económica y social española. En primer lugar, había más bocas que alimentar, más gente a la que vestir y más familias a las que albergar. Había mayor demanda de productos y más mano de obra para trabajar. La demanda de productos agrícolas fue causa de la elevación de los precios, sobre todo en la segunda mitad del siglo, y eso favoreció al productor. Los terratenientes, la nobleza y el clero no podían haber conocido tiempos mejores. En segundo lugar, el crecimiento de la población rural determinó una demanda más elevada de tierra y el incremento de su precio. Las rentas se incrementaron cuando se impusieron nuevos contratos de arrendamiento a los campesinos arrendarios. En gran parte del centro de España, los señores tenían derecho a elevar las rentas si el arrendatario hacía mejoras e incrementaba la producción. En tercer lugar, la demanda de productos manufacturados se elevó y constituyó un nuevo incentivo para la industria española en los decenios posteriores, a 1750. Estos acontecimientos no fueron necesariamente beneficiosos para la mayoría de los españoles. No hay que deducir que mayor número de trabajadores significaba más empleo, ni que la expansión agrícola incrementaba el consumo doméstico, dado el menor poder de compra de la masa de la población y las grandes desigualdades en cuanto a la tierra y la distribución de la renta. Y sí al incremento de la demanda, que seguía una serie de malas cosechas, se podía producir el desastre. Hablemos de la España rural. En España, la mayor parte de la tierra productiva, más del 60% en Castilla, se concentraba en manos de dos grupos privilegiados, nobleza y clero, sometida a un rígido sistema de mayorazgos y manos muertas y trabajada por campesinos que eran arrendatarios sin seguridad o trabajadores sin tierra. Pero la España rural era un mundo diverso. Las condiciones empeoraban progresivamente de norte a sur conforme aumentaba el número de jornaleros. En el norte de España, los jornaleros constituían menos del 50% de la población rural activa. En el centro, el 25 al 30%, y en el sur, del 50 al 70%, ascendiendo al 75% en Sevilla, Córdoba y Jaén. Galicia, provincia donde existían parcelas minúsculas subdivididas de forma determinable, luchaba con el dilema de una agricultura pobre y una población creciente, el 90% de la cual vivía del sector agrario. La tierra estaba monopolizada por la Iglesia, fundamentalmente por las órdenes monásticas y la nobleza, y estaba cultivada por una masa de pequeños productores sin objetivos comerciales. Los campesinos ocupaban la tierra bajo contratos de arrendamiento hereditario o foros, que eran válidos para las 3 generaciones. De esta forma, los propietarios podían incrementar sus ingresos de la tierra en línea con la inflación, mientras que los campesinos tenían que pagar siempre rentas cada vez más elevadas, muchas veces en especies. Los agravios se convirtieron en 1794 en resistencia armada y cuando ésta fue aplastada, la protesta campesina continuó a través de litigios en los tribunales en un vano intento de desafiar, evitar o posponer las cargas de la renta, derechos y servicios a los que estaban sometidos. El gobierno de Carlos III prohibió en 1763 la expulsión de arrendatarios, que pagaban su renta, pero esta fue una victoria para aquellos foreros que vivían de los ingresos que les producía el subarrendamiento y no sirvió de nada para los arrendatarios situados en los últimos pedaños de la escala, que todavía tenían que pagar sus rentas, diezmos, impuestos y otras cargas en una agricultura escasamente productiva. ¿Cómo sobrevivía Galicia? La pesca y la ganadería permitían no morir de inanición. La introducción de las nuevas plantas, el maíz en las tierras bajas y las patatas en el interior proporcionaron a los campesinos un sustituto para el trigo y una forma de aliviar la crisis de subsistencia. Otros marchaban a América, donde el gallego se convirtió en uno de los peninsulares característicos del siglo XVIII, a veces pobre, con más frecuencia deambulante. Entretanto, los campesinos pobres de Galicia, víctimas del privilegio y el monopolio, eran objeto de atención por parte del resto de España. Sus hogares primitivos, sus ropas raídas y la dieta de patatas les convertían en los irlandeses de la península. Las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya tenían una estructura agraria distinta del resto de España. La revolución del maíz fue únicamente una respuesta parcial al crecimiento demográfico, y los vascos tenían que importar alimentos de Castilla y Francia, pagando el déficit con hierro, pescado y envío de los beneficios conseguidos en las Indias. El precario equilibrio dependía en parte de la protección concedida por los fueros contra los fuertes tributos del gobierno central. En este sentido, el igualitarismo vasco permitía a un máximo de población en un mínimo de territorio sin que existiera el desempleo y la mendicidad característicos del resto de España.
La tierra se dividía en pequeñas parcelas familiares que pasaban de una generación a otra. La mayor parte de los caseros no eran propietarios, sino arrendatarios que arrendaban el caserío a un señor asentista que muchas veces era propietario de varios caseríos. Pero las provincias vascas no eran inmunes a la adversidad. El aumento de la población reforzó la presión sobre la tierra a finales del siglo XVIII y los campesinos se vieron obligados a ampliar el cultivo hacia zonas marginales, tratando de conseguir préstamos hipotecarios de los señores y los conventos, endeudándose y convirtiéndose en víctimas cuando no podían pagar las hipotecas. Los viajeros que discurrían por la larga y abierta carretera desde Pamplona a Madrid contemplaban un paisaje amplio y estéril, sin verdor alguno, excepto por algunos olivos, robles y alcornoques ocasionales. Las aldeas y las casas son más sucias y mugrientas de lo que podría haber imaginado. Eso era Castilla la Vieja, la meseta norte de España, donde abundaban los señores poderosos, los mayordomos tiránicos, donde los agricultores habían visto reducidos a la condición de trabajadores a sueldo, los campesinos libres a arrendatarios con contratos a corto plazo y escenario de un conflicto secular entre el pastoreo y la agricultura. Pero los consumidores rurales estaban sometidos a alarmantes fluctuaciones de precios. El intendente de Guadalajara informó en 1764 de la situación de crisis derivada de la escasez de grano, de la elevación de los precios, de la indigencia y la enfermedad, que mueren a manos de la miseria y consecuentes epidemias. Yo le acabo de ver en esta provincia y los melancólicos efectos de la necesidad me han llenado de dolor, pues caminé algunas semanas sin encontrar en los pueblos otro pan que el de centeno y cebada muy malo, y a precio excesivo, y en cada uno un hospital de enfermo de ha parecido un gran número. El intendente atribuía los problemas rurales a las rentas excesivamente elevadas que desde su punto de vista no se correspondían con la calidad de la tierra. La depresión y la despoblación era el destino de muchas aldeas de Castilla la Vieja y la región experimentó una regresión hacia una economía de subsistencia que producía para la familia, la aldea, el mercado de las proximidades y a lo sumo para la capacidad de provincia. Incluso Segovia, una zona de desarrollo rural y con excedentes de cereales, sucumbió a partir del decenio de 1760 ante el crecimiento demográfico y una serie de malas cosechas sumiéndose en estancamiento durante el resto de la centuria. La zona occidental de Castilla la Vieja, en la que la pobreza del suelo la hacía más adecuada para el pastoreo que para la agricultura, era la zona típica del ganado trashumante y las aldeas vacías. Por supuesto que había también propietarios residentes y por debajo de ellos los más pequeños y más pobres serranos, propietarios de 100 o 200 ovejas, apenas lo suficiente para permitirles subsistir o no quedar incluidas entre los pastores asalariados que llevaban una vida miserable. Este era el destino de la mayor parte de la población de las sierras de Soria y Burgos y de muchas aldeas de Ávila, Segovia y León. Los ganados de ovejas trashumantes conseguían sus pastos de invierno en Extremadura y La Mancha, pero también allí los propietarios de las dehesas no residían en esas provincias, sino en Madrid o en las ciudades de Castilla la Vieja. E igualmente, en este caso, los beneficios del pastoreo no revertían en las economías y comunidades locales. La economía de Castilla la Nueva era lo bastante diversificada como para sobrevivir a los intereses de los propietarios de ovejas. La región era reputada por sus mulos, pero sobre todo por sus cereales y por sus vinos. Toda la región era reputada y todos los observadores hacían comentarios sobre el excelente vino de Valdepeñas, el mejor vino de mesa de toda España, pero que carecía de mercados como consecuencia de las deficiencias del transporte. A pesar de los nacientes intereses agrícolas, la Mesta, asociación de propietarios de rebaños de ovejas, continuó siendo un poderoso grupo de presión y el pastoreo, lejos de declinar, alcanzó su cenit en el siglo XVIII. Pero en Castilla, tanto la agricultura como el pastoreo alcanzaron sus límites de expansión en la segunda mitad del XVIII, la concentración de la tierra, los escasos beneficios para los agricultores, la extracción de recursos para invertirlos en otras actividades en lugar en la agricultura, fueron factores que influyeron para cerrar la puerta a la modernización. Andalucía, el problema agrario de España, donde los terratenientes explotaban sus propiedades directamente mediante los jornaleros o a través de arriendos a corto plazo. Era también la primera provincia en cuanto a la productividad, aportando el 26,6% del producto agrícola bruto de Castilla. Más de la mitad de la provincia estaba cultivada porcentaje elevado en la España del siglo XVIII, produciendo cereales, olivas, vinos y frutales. Las colinas de Córdoba, la llanura de Osuna y las zonas costeras de Granada y Málaga eran ejemplos de variedad local y prosperidad. No era una economía modélica. Andalucía sufría más aún que el resto de España de una estructura agraria deficiente, resistente al cambio y reforzada por la autoridad señorial y política.
El predominio de los latifundios aristocráticos cultivados por trabajadores estacionales dio origen a un proletariado rural que vivía en precarias condiciones. Un grupo de 56 propietarios, entre los que se incluían los duques de Medinaceli, Osuna y Arcos, eran propietarios de 800.000 fanegas de tierra, con una media de 14.206 fanegas cada uno, junto con propiedades en los municipios. Muchos pequeños propietarios y arrendatarios apenas ganaban lo suficiente para subsistir, víctimas de una concentración excesiva de la propiedad, de las rentas elevadas y de la competencia de los intereses de los ganaderos. Concentración de la tierra no significaba eficacia. La producción tendía a estancarse. Los beneficios se incrementaron a finales del 17 y en las postrimerías del 18, pero entre tanto se estancaron. Los precios permanecieron estables en la primera mitad del siglo XVIII y se elevaron en el periodo 1760-1810. La España oriental era otro segmento del mosaico agrario español. Aragón tenía una economía primitiva con la impronta todavía de un régimen señorial agresivo. Una parte importante de la población y de los enclaves rurales eran vasallos de señores y prelados que nombraban sus funcionarios y cobraban sus impuestos. Por comparación, Valencia era el jardín de España. La provincia conoció un excepcional crecimiento demográfico en el siglo XVIII, pasando de 400.000 almas en 1712 a 825.000 en 1797. La expansión fue también intensiva gracias a proyectos de drenaje y de riego y a las mejoras técnicas y a los cultivos especializados. Las huertas de Alicante y Murcia, bien regadas y con cultivos abundantes, reportaban una importante producción de trigo, maíz, cebada, cítricos, vinos y aceitunas. La sociedad rural reflejaba las nuevas presiones económicas. En estas zonas, la concentración de tierras era mayor y el régimen señorial más duro. Sin embargo, la expansión agrícola comenzaba a modificar la estructura social de Valencia rural. En el litoral, los grandes terratenientes se expandieron hacia las tierras comunales y establecieron colonos en sus nuevas parcelas, concediéndoles la semipropiedad y obteniendo a cambio un pago en especie. Cataluña constituía un modelo agrario diferente. El campesino catalán arrendaba la tierra bajo el sistema de censo enfitéutico, que le ofrecía la seguridad de un arrendamiento a largo plazo a cambio del pago de una renta moderada y de derechos a su señor. De esta forma tenía un incentivo para mejorar la tierra y para disfrutar los beneficios de esa mejora y pertenecía, de hecho, a una clase media rural con parcelas de tamaño medio que trabajaba la familia. No ha de sorprender, por tanto, que la recuperación económica catalana comenzara en el campo, pasando lógicamente por un proceso de extensión de la tierra, cultivo más intensivo, especialización de cultivos y producción comercializada, y respondiendo a las elevaciones de los precios y los ingresos. La reconquista del suelo adoptó la forma de reclamación de tierras en los lechos secos de los ríos, en el delta del Ebro, en los márgenes de los bosques y en otras áreas de tierra marginal. El progreso fue más evidente en las zonas litorales de la Costa Brava y de Tarragona y no tanto en el interior. A partir de la viña se desarrolló una industria rural, el aguardiente, barato y fácil de fabricar, y dentro de las capacidades de numerosos campesinos y artesanos. En cuanto a los precios agrícolas, se triplicaron a lo largo del siglo, incrementándose fuertemente en la segunda mitad. Los ingresos procedentes de la agricultura experimentaron un incremento aún mayor que los precios y se quintuplicaron a lo largo de la centuria. El crecimiento agrícola catalán, a través de la especialización y la comercialización, permitió a los grandes terratenientes, a los arrendatarios de parcelas y a los campesinos acumular capital, una parte del cual se reinvirtió en la agricultura, mientras que otra parte iba a parar a la economía urbana, ya fuera al comercio o a la industria. Con todo, Cataluña no era un paraíso agrario. España sufrió una serie de crisis agrarias en el siglo XVIII, cuando las malas cosechas, en un contexto de estructura deficiente, provocaron la escasez de alimentos, la elevación de los precios y el hambre. En 1753, la severa sequía provocó una crisis de hambre. Estamos totalmente secos por el calor, y este es el tercer año que no llueve. Tenemos trigo en manos privadas para este año, pero si el próximo es como este, se producirá una crisis de hambre. Lo cierto es que la producción cerealística nacional no satisfacía la demanda interna y las importaciones de grano excedieron a las exportaciones, en el periodo 1756 al 1773, en 11,3 millones de fanegas de trigo y 1,8 millones de cebada. Pese al estímulo proporcionado por la demanda creciente y la consiguiente elevación de los precios de los cereales, sobre todo en la segunda mitad del siglo, la agricultura no respondió plenamente como consecuencia de una estructura y una tecnología deficientes. La agricultura creció pero no se desarrolló. Muchos españoles eran perfectamente conscientes de ello y algunos pretendían cambiar esta situación.
Hablemos de la reforma agraria. El impulso hacia la reforma se aprecia en la obra de sociedades económicas, organismos semioficiales que se difundieron en los años posteriores a 1765 desde el País Vasco hacia las principales ciudades del resto de España y cuyo objetivo era impulsar la agricultura, el comercio y la industria mediante el estudio y la experimentación. Dos reformistas en particular centraron su atención en las condiciones de la agricultura: Pedro Rodríguez de Campomanes y Gaspar Melchor de Jovellanos. Campomanes denunció las manos muertas, los arrendamientos a corto plazo inseguros, el precio tope del trigo y los privilegios de la mesta. En 1762 fue nombrado fiscal del Consejo de Castilla con amplias atribuciones en los asuntos económicos. 3 años más tarde, y con los datos aportados por los funcionarios locales y la fuerza que le daba su propia convicción, publicó su Tratado de la Regalía de Amortización, en el que afirmaba que la prosperidad del Estado y de sus súbditos solo mejoraría atrayendo al campesino a la tierra que trabajaba, y en el que defendía la intervención del Estado para modificar las condiciones de la distribución de la tierra en interés de la sociedad. Campomanes defendía la promulgación de una ley agraria que diera a las aldeas derecho de cultivo de la tierra y derechos exclusivos para acercar la tierra sin la intervención de la mesta, cuyos odios privilegios son una de las causas radicales que estorban el mayor adelantamiento de la agricultura, pero dirigió sus malos duros ataques contra la Iglesia, insistiendo en que era necesaria una ley que impidiera la enajenación de la tierra en manos muertas sin consentimiento real. Para evitar la acusación de novedad, Campomanes recurrió a argumentos históricos seculares para demostrar que, en contra de la verdadera doctrina, la Iglesia se había apartado de su primitiva pobreza, sustrayéndose al poder temporal de la corona, y que usurpaba la tierra que pertenecía por derecho a la sociedad laica, reduciendo a los propietarios de tierra a la condición de trabajadores y a los campesinos a la pobreza. El tratado se publicó a expensas de la corona y despertó la oposición del papado, del clero y de los elementos conservadores del Consejo de Castilla. Sin duda, Campomanes triunfó en la batalla de las ideas, pero fue derrotado por los intereses creados, y los privilegios sobrevivieron en las filas de la Iglesia y de la Mesta. La reforma agraria, como proyecto, fue asumida de nuevo por Jovellanos en su informe sobre la ley agraria, 1794, documento moderado pero reformista, encargado por la Sociedad Económica de Madrid y sometido al Consejo de Castilla. Jovellanos aceptaba la primacía de los intereses individuales y de la riqueza privada, de la que derivaba la riqueza pública, y sólo cuando un Estado se ha hecho por medio de ella rico y poderoso es capaz de luchar con la naturaleza, vencerla y mejorarla. La libertad y la propiedad privadas eran las bases desde las cuales Jovellanos atacaba los privilegios de la mesta, los mayorazgos nobiliarios y las manos muertas clericales, y defendía la distribución de tierra a los campesinos. La influencia de las ideas, algunas de ellas inspiradas por los fisiócratas, la política de los reformistas, la presión de la población sobre los recursos, fueron factores de cambio que se unieron a la elevación de los precios de los cereales en el mercado internacional para impulsar el crecimiento de la agricultura española. Era el momento de incrementar la producción, de dar empleo a la población rural y distribuir tierras entre quienes las trabajan. ¿Cómo respondió el gobierno? La primera preocupación de los políticos era encontrar una solución a la crisis periódica de subsistencia que causaban hambre y provocaban desórdenes. Comenzaron alterando la tendencia tradicional hacia el consumidor en favor del productor. La ordenanza del 11 de julio de 1765 abolió la tasa o precio máximo y estableció el libre comercio de los cereales, concediendo a los comerciantes la libertad de mercado e incluso permitiendo las exportaciones cuando los precios en España eran excesivamente bajos. Fueron los funcionarios locales quienes tuvieron que afrontar la situación. Sufrían una presión considerable por parte de los consumidores para mantener bajos los precios y los costes del transporte. El intendente de Granada informó de que, a pesar de sus esfuerzos, había otros intendentes que se veían atrapados entre las exigencias de su provincia para mantener lo que tenían y la presión del gobierno central para que se respetara la libertad de comercio de los cereales. En Andalucía, Olavide tuvo que buscar urgentemente aprovisionamiento de trigo en 1766 y 67, pero se le negó el permiso de importación de Sicilia y tuvo que contentarse con comprarlo en Murcia. El intendente de Aragón se quejaba de que los catalanes estaban realizando grandes compras de cereales en su provincia y que los campesinos cedían a la tentación de conseguir un rápido beneficio sin tener en cuenta que pronto llegaría el invierno. La libertad de comercio de cereales sobrevivió a las calamidades y a la oposición gracias al apoyo de Campomanes y al parecer del monarca. Ahora, incluso Campomanes tenía dudas y aconsejó una cierta regulación de precios frente a los comerciantes que acumulaban provisiones y especulaban con los cereales, pero la libertad de precio se mantuvo.
No servía para hacer frente a la presión de la población sobre los recursos, sobre todo en los periodos de malas cosechas. Por esta razón, habían sobrevivido los graneros públicos y privados junto al mercado libre como un procedimiento para aliviar los peores efectos del hambre y como un juicio de la legislación liberal. Los legisladores eran conscientes de que el acceso a la tierra era la clave de la reforma agraria. En 1763, el gobierno ordenó que se suspendieran los desahucios en el caso de los contratos a corto plazo. En abril de 1766, y a iniciativa del intendente de Badajoz, las tierras municipales fueron distribuidas a los campesinos más necesitados a una renta fija de una escasa cuantía. El objetivo, según la instrucción, era el común beneficio, el fomento de la agricultura y suplir a los senareros y braceros industriosos la falta de terreno propio de cultivar o el daño del subarriendo hasta que aquí fue experimentado. Por otra parte, la segunda fase de la reforma se inició con la Provisional Real del 26 de mayo de 1770, que introdujo un nuevo elemento de discriminación. Se daba ahora prioridad a aquellos campesinos con más de un yugo de bueyes, pues los jornaleros carecían de medios para cultivar la tierra concedida. La colonización de tierras desérticas de Sierra Morena pareció ofrecer mayores perspectivas de utilización eficaz de la tierra. En 1767, Campomanes elaboró un proyecto para la creación de colonias en las regiones deshabitadas de tierras de realengo en Sierra Morena y Andalucía. La tierra era productiva y reportaba abundantes cosechas de cereales. El único problema era que se trataba de una zona remota y asimismo la falta de integración en la economía española. Sierra Morena era algo más que una colonia. Estaba destinada a ser un modelo, un experimento social, para demostrar que los problemas agrarios tenían solución si se le aplicaba un programa ilustrado que no se viera obstaculizado por las trabas del pasado español y libre de latifundios, mayorazgos y manos muertas. En el resto de España las perspectivas de reforma eran escasas. La productividad estaba bloqueada no solo por las prácticas agrícolas tradicionales, sino, sobre todo, por la estructura agraria existente que concentraba la propiedad y el poder en manos de los señores preocupados por los beneficios y no por introducir mejoras, mientras que el campesino carecía de tierra, de seguridad y de incentivos. La crisis de 1803-1804, en la que se juntaron el crecimiento de la población, el fracaso de las cosechas, los precios elevados, el hambre y la malnutrición, provocó una mortalidad terrible y mostró cuán poco había hecho el gobierno español para ayudar al campesinado y para modificar el aspecto de la España rural. Nadie podía acusar de ignorancia a los políticos. Les inundaba la información que recibía de los intendentes, de los corregidores y de las partes interesadas. Muy pocas veces los políticos españoles habían estado tan bien informados y habían hecho gala de tan gran impotencia. Conocían la situación pero no podían modificarla. Los intereses creados, la tradición, la oposición y la complacencia real indujeron al gobierno a adoptar una posición de conformismo consciente. El fracaso de la reforma agraria significó que no fuera posible elevar el nivel de vida de los campesinos. Esto tuvo consecuencias no solo para la agricultura, sino también para la industria.